Bienvenidos a otro capítulo de Mar Adentro. El día de hoy estamos con Isaac Hernández, él es matemático y pues vamos a estar hablando un poquito más de esta carrera y de cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria, porque ya sabes, la gente dice, ¿de qué me va a servir saber el trinomio al cuadrado perfecto si me asaltan o en mi vida diaria? Entonces, pues contigo quiero que nos platiques más de eso, pero para empezar quiero que nos digas qué carrera estudiaste y en dónde la estudiaste. Sí, bueno, pues yo estudié la licenciatura en matemáticas en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Entonces, como tal, es una carrera, no es solo una materia, también es una... Sí, exacto, es como una carrera completa, o sea, un grado, ¿no? En el que estudias matemáticas, pero todas sus ramas. Bueno, no todas, porque es muy extensa, pero estudias como muchas ramas, lo que le llaman como la base, ¿no? De todas las matemáticas. Y luego ya tomas algunas especialidades en la misma carrera, te vas enfocando, ¿no? La idea es enfocar a lo que después quieres tú hacer como matemático y es eso, sobre todo. ¿Y qué fue lo más difícil de la carrera? Porque tiene muchas deserciones a lo largo de estos años, ha tenido muchas deserciones esa carrera. ¿Qué es lo más difícil y cómo es el ambiente entre compañeros? Sí, de hecho, como mencionas, la carrera en matemáticas está en el top de deserciones de la UNAM. No conozco como la estadística en otras universidades. Sí conozco que es de las que menos personas entran a la carrera y ya luego pues que salen también. Hay bastante menos como en todas las carreras, pero al menos en la UNAM el caso es que sí es del top de las deserciones. Estamos hablando de, creo que solo un 20%, 30% llega por ahí a terminar. Lo más difícil yo diría que es darte cuenta de la realidad en el sentido de que las matemáticas que la mayoría de las personas conoce o que incluso uno estudia en los niveles básicos de educación, que sería primaria, secundaria y preparatoria, difícilmente, y eso solo cuando vienes como de un ambiente de olimpiadas de las matemáticas y eso, difícilmente tienen algo, pues, que ver realmente con lo que ya luego se estudia en la carrera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más difícil, eso es lo que a la mayoría de personas nos enfrentamos cuando estudiamos esa carrera, a la realidad de, bueno, las matemáticas no son solo pues saber ahí resolver con la formulita, ¿no? O cosas así, sino es pensar, o sea, es aprender a pensar, es aprender un lenguaje, a pensar de otra forma, a razonar, y eso es lo más difícil que hay como tal en la carrera, es lo más complicado, o sea, lo primero que uno se enfrenta, y creo que es por eso que el nivel de deserción es tan alto, porque esto ocurre pues en los primeros semestres y en los primeros semestres yo digo que se va la mayoría de la gente que al final deserta. Entonces eso es lo más difícil. Para responderte otra pregunta sobre el ambiente, diría que entre los matemáticos creo que es un ambiente bastante, o en general, en todas las carreras que hay en la facultad, porque hay varias, diría que es un ambiente relativamente bueno, o sea, el compañerismo está ahí, sobre todo porque la mayoría de gente pues estamos sufriendo en en cierto sentido y entonces la gente pues sí es empática, ¿no? Hay sus excepciones de personas que no lo son, pero generalmente es empática, o sea, creo que la gente siempre entiende que pues no sé, está mal la situación de tus materias, tal vez en tu familia, etcétera. Y siempre tratan como de darte la mano, ¿no? O sea, a mí me tocó, hay varias veces, ¿no? Que gente que ni conocía tan bien te ayudaba a resolver tu tarea o te daba ahí algunos consejos, ¿no? Y incluso dentro de la facultad hay como talleres, ¿no? Para gente que no es tan buena, o sea, no tiene tanta esa facilidad de resolver las cosas para gente que luego ya está más avanzada en otros semestres, pues les ayude con sus tareas. No te las resuelve, pero sí te resuelve tus dudas, ¿no? Algo que no quedó claro, etcétera, etcétera. Entonces, siento que el ambiente ahí, al menos desde mi percepción, es bastante así. No es tan tóxico como lo he visto o he sabido de otras facultades o de otras carreras, pero pues claro, tiene sus cositas malas también como todo. Ok. Em,
Bueno, no sé, fíjate que las matemáticas todavía no son muy amadas por casi nadie. Y también a veces se dice mucho como, voy a escoger esta carrera porque no tiene matemáticas, ¿no? Y ya sabes, todas las humanidades. Entonces, yo me acuerdo que hace un tiempo yo quería estudiar, pues, ciencias, ¿no? Física, matemáticas. Y me acuerdo que me metí a las clases de oyente. Y yo no entendía absolutamente nada. Ya sabes el meme de no sé lo que hago, pero luzco genial haciendo. Nunca pude resolver nada porque recuerdo que al entrar ni siquiera usas números. O sea, eso es lo último que ocupas en un cuaderno. Son puras letras, son puros como conexiones, ya sabes, para toda A existe una, la. Entonces nunca pude hacer un problema de esos. Pero me gustaría saber de ti, ¿para qué nos podrían ayudar las matemáticas en ese sentido en nuestra vida diaria? ¿Me explico? Sí, sí, sí. De hecho, está muy relacionado con lo que, pues ya te dije, ¿no? O sea, las matemáticas, como tú dices, es un lenguaje. O sea, eso es lo primero que hay que entender, o para mí es lo más importante es que es un lenguaje. Entonces, justo como tú dices, bueno, los números son una manera de representar algo en matemáticas, es parte de ese lenguaje, pero no lo es todo y de hecho representan pues una pequeña parte de todo lo demás que hay, ¿no? Como dices, son puros símbolos, ¿no? Ahí se usa como palabras realmente en español o en el lenguaje que estés estudiándolas, pero aparte del propio lenguaje de las matemáticas, ¿no? De los propios símbolos y eso. No ocupas muchos números, no ocupas, no sé, pues lo clásico, ¿no? Que la gente piensa que son las matemáticas, que son multiplicar, sumar rápido, dividir, etcétera. O sea, sí lo ocupas, pero no al grado de la gente que piensa que eres una calculadora. Eso es diferente. Y lo más difícil, creo, y para lo que más nos ayuda las matemáticas en la vida diaria, diría, en cada momento es pensar. O sea, es una manera completamente distinta de pensar, de razonar, de atacar problemas y situaciones, ¿no? A mí eso es lo que me gusta decir o contar cuando me dicen, bueno, ¿en qué te ayudan las matemáticas diariamente? Bueno, sí, hay matemáticas en prácticamente todo lo que está sucediendo ahorita en este momento, ¿no? Por ejemplo, el que ustedes puedan escuchar mi audio tiene que ver con algo de matemáticas, el que puedan ver mi imagen de mi cara, ¿no? En este momento tiene que ver con matemáticas, pero lejos de eso y la cosa más importante que a mí me dejó la carrera, que tuve que aprender y todo esto es a pensar de manera o razonar, ¿no? De manera estructurada, ¿no? Y eso te ayuda en cualquier momento de tu vida, ¿no? Cualquier problema que te enfrentes, necesitas pensarlo y razonar la situación, ¿no? Y analizar la situación y todo eso. Y luego seguir como una estructura de pensamiento. Y eso es lo más difícil que creo que hay que aprender a hacer en la carrera. Ok. Y ya luego viene todo este tema, ¿no? Que comentas de que, bueno, los números son solo una parte, son solo un objeto, eso claro. Y a mí me gusta decir que las matemáticas es el estudio de los objetos abstractos como objetos, ¿no? O sea, no como un número uno, dos, tres, ¿no? Sino como los números y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces, sus características, sus propiedades. Eso es lo que a mí me gusta decir que son las matemáticas y esto a través de un lenguaje, que es el lenguaje que te contaba ahorita. ¿Y cómo? Pues pensando, ¿no? O sea, razonando, construyendo con todo este tema de la lógica, ¿no? Y todos los fundamentos de la matemática, construyendo todo lo demás. Y eso es pues, el por qué tal vez no pudiste entenderlo, porque sí, eso es a lo primero que se enfrenta uno. Y nada, pero o sea, es muy bonito porque una vez que empiezas como a construir todos estos bloques, ya luego para tu vida diaria es lo más, a mí es lo que más me dejó. O sea, lo que más me dejó lejos de aprender a resolver una integral, de aprender a hacer esto o lo otro, a mí lo que más me dejó fue aprender a razonar, ¿no? A resolver problemas pensando de otra manera. Ok. Y nada más para responder al meme, ¿si hay alguna manera en la que el trinomio del cuadrado perfecto nos pueda ayudar en nuestra vida diaria? Pues, o sea, sí, en determinadas situaciones, ¿no? Si te dedicas, no sé, como ingeniero, ¿no? Como ese tipo de cosas, claramente lo vas a estar usando en cualquier cosa que hagas, básicamente, de una u otra forma. Ya luego yo en este momento a mí, pues muchas veces no me sirve de nada realmente. Más bien lo que me sirve es la lógica que hay detrás de eso, o sea, el por qué puedes resolverlo de una otra forma, ¿no? Todo eso es lo que realmente es útil para cualquier tipo de persona.
O sea, el saber resolver esos problemas. No saber la fórmula, no saber resolver eso, sino saber resolver los problemas a los que te enfrentas. Eso es lo más importante. Y hablando de saber resolver problemas, quiero tocar un tema, digo, si tú quieres, y es que la idea de un científico, creo que en películas y socialmente, es una persona como loca, ¿no? O como una persona como esta serie de caricatura de Rick and Morty, ¿no? Que Rick es un científico completamente zafado y como que no va con los estándares, pues, sociales. Entonces, he escuchado alguna vez que en esa facultad hay como estos casos en donde la gente se pierde en esta resolución de problemas, como dices, donde pierde totalmente el sentido de de la realidad que conocemos. Y, y bueno, quiero saber, una, si pasa muy seguido y si es real, y dos, ¿por qué crees que suceda? Sí pasa. O sea, la respuesta corta es sí pasa, pasa seguido, depende, pero sí pasa. Yo diría que sí pasa seguido, a mí me pasa seguido, ¿no? Yo hay veces que sí me he quedado pensando en algo cuando estudiaba, ¿no? Ahorita pues ya terminé, pero cuando estudiaba sobre todo, a veces solo me quedo así como perdido en mis pensamientos, vagando en la facultad, en mi casa, en el transporte, donde sea, porque las ideas vienen y van, o sea, a veces te quedas pensando en un problema que no pudiste resolver, en algo, etcétera, y entonces las ideas vienen y van y como estás estudiando objetos normalmente tan abstractos, o sea, cosas que realmente no ves tangibles, ¿no? En la realidad, ahorita, ¿no? O sea, yo no veo tangible aquí un espacio de 5 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ese tipo de cosas, pues es claro que te tienes que pensar, ¿no? O sea, tienes que abstraer esas ideas y perderte un poco en esos pensamientos. Entonces sí pasa por eso, sobre todo, porque sobre todo los que estudian física o matemáticas, como que estudiamos objetos o cosas que no son tangibles como tal en la realidad. Entonces, claramente tienes que abstraerte, tienes que perderte un poco en tus pensamientos y eso. No estamos locos, o sea, no es como Enrique and Morty, pero pues sí tenemos esos momentos, ¿no? De pensamiento profundo, de abstracción en los que de repente se nos ocurre algo. Y ya. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, varias veces y todavía me sucede que los problemas que no pude resolver, por ejemplo, los resolvía en sueños y me despertaba con la solución o al menos con una idea mucho más clara de cómo resolver ese problema y resulta que sí me funcionaban. Pero, o sea, tan metidas tan en los pensamientos, ese tipo de cosas que yo soñaba con eso. Entonces, sí me sucedía ese tipo de cosas. Wow. Un tiempo tú te dedicaste a divulgar matemáticas. ¿Qué crees qué cosa de las matemáticas te gustaría decirle a todo el mundo? Eh, lo más fácil, o sea, lo que quiero decirle a todo el mundo que me esté viendo en este momento es, las matemáticas no son solo los números. Un matemático, una persona que hace matemáticas no es una calculadora humana. Entonces ahí eso es importante. Yo personalmente no puedo resolver una operación muy compleja en poco tiempo. A veces hasta me salen mal. O sea, en exámenes me tocó que me bajaran medio punto o cosas así porque simplemente hice una resta mal, ¿no? Y el razonamiento o todo lo que estaba detrás estaba correcto, pero luego la solución final, la respuesta tenía algo ahí mal, porque pues se me fue ahí restarle mal o multiplicar mal, ¿no? Entonces, eso no lo hacemos los matemáticos, eso es importante. Y pues la otra cosa es que conozcan, o sea, que tengan curiosidad sobre eso. O sea, si yo les estoy diciendo en este momento que las matemáticas no son solo los números, no son solo hacer operaciones, etcétera, etcétera, ni resolver con fórmula, que les despierte curiosidad. Bueno, y entonces, ¿qué hace un matemático? O sea, ¿qué estudian? ¿Por qué? Y otra cosa es que las matemáticas no están ya inventadas, no es como que ya se inventaron los números, ya, etcétera, etcétera, ya no se estudian y quién sabe qué hacen los matemáticos, ¿no? Son como algo que está en constante desarrollo, o sea, algo que está vivo, que se sigue estudiando nuevas cosas, que se siguen publicando, que se sigue, sí, que hay gente que todavía se dedica a eso y que tengan ese interés, o sea, esa curiosidad, bueno, entonces, ¿qué son? ¿Qué hacen?
Oye, ¿y a qué se dedica un matemático, por ejemplo? Mm, ¿A qué se dedica? ¿Cómo? O sea, pues, o sea, En como laboral, en la vida laboral. laboral, ajá. Mira, los matemáticos tenemos una amplia variedad de trabajo, ¿no? De campo laboral. Tal vez antes no era tanto, antes era como dos opciones, como que, bueno, te dedicas a enseñar, a ser maestro, a la academia, a investigar, o a quién sabe qué otra cosa. No había tanto, ahora ya hay más, sobre todo con este tema pues ya se dieron cuenta que los matemáticos sí sirven para algo, o sea, que su habilidad de resolver problemas, su habilidad de abstraer situaciones es útil y ahorita está como muy en moda lo de la ciencia de datos, inteligencia artificial, todo eso. Bueno, pues es todo lo que hay detrás de eso lo desarrollaron matemáticos en su tiempo. Eh, Científicos de la computación, ¿no? De computer science, que básicamente en esencia son matemáticos, un poco orientados a otra rama, ¿sí? Entonces, a eso te puedes dedicar como matemático. Las más clásicas son eso, o sea, son como enseñar. Siempre es bueno enseñar, transmitir conocimiento y todo eso. Y la otra es investigar, ¿no? O sea, investigar como lo nuevo o incluso no nuevo, ¿no? Sino como una nueva área, ¿no? Descubrir nuevas áreas, descubrir nuevas posibilidades de matemáticas. Y es muy complejo de tratar de explicar algo, pero por ejemplo este tema de la inteligencia artificial, pues como digo, lo desarrollaron matemáticos hace 60 años y un poquito antes, de hecho, incluso empezaron con este tema. En su tiempo dijeron, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? ¿O qué es? Y ahora lo vemos, ¿no? Apenas, no sé, 100 años, 80 años después, vemos todo eso que luego gente matemática se le fue, en su tiempo decían, se te fue la canica, ¿no? ¿Esto para qué es o de qué sirve? Ahora lo vemos aplicado en un montón de cosas que usamos diariamente. Entonces, eso es un matemático en esencia. Mm, y, bueno, te digo, ya luego están los que se dedican a, no tanto a investigar, pero a usar, a seguir como aplicando en algo tangible lo que ya existe. Y in the meantime, o sea, en la marcha, igual seguir descubriendo nuevas cosas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, eso ¿Y es lo que tú es. a qué te dedicas? Sí, pues yo realmente justo ahorita me dedico a la tercera parte, que es a la industria. Eh, yo trabajo como ingeniero de datos para una empresa en Estados Unidos y luego como ingeniero de Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, igual para otra compañía de Estados Unidos, que en summary es como lo que ahorita hay de ChatGPT, ¿no? O sea, de inteligencia artificial con modelos de lenguaje, o sea, modelos que generan texto con base en imágenes, ¿no? Incluso o en texto que tú le vas pasando. A eso me dedico ahorita, en eso estoy trabajando. eh, y ya, básicamente. Ujú. Algo importante a dar a conocer, y lo hablábamos en un principio, es que todas las personas que se han venido a sentar aquí, nadie ha tenido un privilegio, ¿no? Nadie ha sido hijo de investigadores, de músicos, cada quien en su área, ¿no? De sus sueños. Entonces, todos hemos salido a flote desde nuestros recursos y desde nuestro esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cosa más difícil que te tocó, pues sí, pasar para llegar a donde estás ahorita? Pues diría yo que, como dices, yo no tuve el privilegio, ¿no? No tuve como, ni siquiera un lugar como adecuado para estudiar. O sea, no sé, pues yo realmente viví pues en una de estas típicas casas, ¿no? En las que vivían dos, tres familias, ¿no? Y entonces como que un poco todos apretados, de repente tú querías concentrarte y estudiar y luego La la música, música, ¿no? Todo eso. O sea, ni siquiera tuve un lugar adecuado para estudiar. Pude resolverlo de cierta forma, ¿no? Como estando en la facultad más tiempo, quedándome allá, pero luego eso era súper cansado porque vivía 2 horas. Entonces eso también fue difícil, ¿no? O sea, diario, imagínate diario, pues no sé, 4 horas de camino. O sea, eso también fue muy difícil, no tenía la posibilidad de moverme más cerca, entonces eso eran 4 horas, luego quedarte ya todo el día porque allá es solo donde puedes estudiar, ¿no?
y pues lidiar también con problemas económicos y los tuve. Es decir, mi mamá siempre me apoyó en, pues en lo que pudo, ¿no? Pero realmente sí, pues yo tampoco como que quise empujar tanto a eso, quise ser más independiente y entonces había veces en los que pues la verdad solo traía para ir y regresar y mi comida en un topper, ¿no? Entonces, también lidiar con eso, lidiar también algunos problemas familiares, entonces como que era una mezcolanza de todos ese tipo de problemas juntos, lo cual sí o sea, aparte imagínate el estrés de la carrera, ¿no? O sea, el estrés de las materias, luego era como que todo eso junto fue muy difícil, o sea, sí te diría que hubo una etapa ahí de, no sé, un año, ¿no? Diría yo, básicamente, en la que estuvo toda esta combinación de cosas que me afectaron y afortunadamente no disminuyeron mi desempeño, pero sí hizo muy difícil el que yo siguiera, de hecho, estudiando. O sea, como que hubo veces en las que sí decía, no, ya no puedo, o sea, no quiero, pero pues sí, siempre hubo una motivación para terminar. Eso fue lo difícil. Y para todos allá afuera que apenas van a elegir una carrera, que quieren ser matemáticos, ¿qué consejo les darías? Pues que se animen, o sea, bueno, no tomar una decisión. El primer consejo que yo les diría es que no tomen una decisión desinformada o por presión social o familiar, ¿no? En mi caso no fue así, o sea, mi mamá siempre me dijo, tú estudia lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Fin. Eso fue buenísimo, o sea, yo dije, bueno, yo me gusta esto o lo otro, entonces voy a hacerla y ya luego veo qué onda, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es un poco, pues, no sé, hacer lo que más te llame la atención y lo que te guste en ese momento. A mí afortunadamente sí me gustaban las matemáticas desde el principio y entonces por eso decidí hacer eso. Eh, pero pues justo creo que eso es lo más importante, porque ya luego cuando estás en la carrera no sientes ese peso, ¿no? De la presión que tienes familiar, social, ¿no? Y tampoco ese de que a mí ni me gusta esto. Entonces, eso es lo fundamental. Ya luego, pues ir como que familiarizándote con esto, o sea, qué son las matemáticas, ¿no? ¿Qué hacen en el día a día, ¿no? Tú entraste de oyente a algunas clases, esa es una excelente idea, o sea, afortunadamente en la UNAM, creo, al menos en mis tiempos, cualquier persona podía entrar a las clases siempre que el profesor lo permitiera. La mayoría de veces sí lo permitía porque realmente ni se Hasta te daban dan cuenta. calificación, ¿no? Algunos hasta te dan Sí, hasta te calificación. dan calificación porque ni se daban cuenta que no pertenecías a esa clase, ¿no? Pueden hacer eso, al menos en la UNAM, no sé, en otros lugares. Si no, acercarse a los festivales o cosas que haya de divulgación de matemáticas. Eso también es un gran comienzo. O sea, darte cuenta y ver si te interesa, ¿no? Si despierta en ti esa curiosidad, esa, no sé, pasión por eso. Entonces yo creo que es una buena idea hacerlo, ¿no? Ok. Y pues bueno, por último, ¿tienes algunos proyectos futuros con las matemáticas? ¿Algo que te gustaría compartir de tu trabajo? Sí, de hecho sí. Mira, me gusta la divulgación. Ahorita lo dejé porque, bueno, estoy metido un poco más en la parte laboral, ¿no? O sea, en ese tema. Me gustaría seguir dándole a eso, haciendo eso. Conozco personas que hacen, no sé, el Festival Matemático, muy importante, los invito a que vayan para allá. Se hace cada año en Chapultepec y en otros lugares de México. Entonces, puede que les toque por ahí en su ciudad. Donde estoy seguro que se hace es en Guanajuato y en Oaxaca, ¿no? Eh, entonces, me gustaría seguir como haciendo ese tipo de actividades de divulgación. Ya luego, proyectos académicos, me gustaría hacer una maestría, un doctorado en lo que estoy haciendo. También por eso, como que estoy dedicándome a la industria, porque creo que eso hace falta actualmente en todos los trabajos que he visto como de académicos de matemáticas, como que normalmente son muy así de que inician con un problema que descubrieron haciendo cosas de academia, ¿no? Y a mí me gustaría abordarlo de una manera distinta, como lo está haciendo, por ejemplo, Amazon. Bueno, hay otras instituciones que tienen o empresas, ¿no? O sea, de empresas realmente que se dedican a ganar dinero.
que tienen su parte de research, ¿no? De investigación, donde toda la gente que hace como este tipo de cosas, ¿no? Gente de matemática, estadística, científicos de computación, etcétera, en el momento, o sea, en el que ellos encuentran un problema real y encuentran la solución, se dan cuenta que eso puede ser como extrapolable a hacer un artículo de investigación. O sea, por ejemplo, esta gente de OpenAI, ¿no? Que está ahorita lo de ChatGPT, ellos sacaron múltiples artículos y siguen sacando múltiples artículos de cosas que, bueno, ellos hicieron para realmente ganar dinero, o sea, para... Entonces, como que a mí me gustaría abordarlo de esa forma, o sea, de un problema real que yo encontré en la industria, como desempeñándome como matemático, haciendo ese tipo de cosas, sacar yo luego algo como de investigación de eso, o darle ese curso a mi maestría, ¿no? O a mi doctorado, o sea, un poco más de ese lado aplicado. Y te digo, o sea, yo estoy como al tanto de ese tipo de cosas. Te digo, sé que Amazon, Apple, eh, Spotify, Netflix, Meta, o sea, todo este tipo de compañías que realmente son compañías que se dedican a ganar dinero, sacan artículos de investigación renombrados, o sea, son gente que al final de cuentas tiene posiciones de investigador en Harvard o en universidades así súper prestigiosas. Entonces, a mí me gustaría darle ese curso a mi carrera, esos son el tipo de proyectos que tengo. Y pues claro, o sea, seguir trabajando realmente es algo que me gustó mucho. Y, y esos son el tipo de proyectos que tengo en mente. Bueno, pues yo vamos a dejar las redes de Isaac, las redes del podcast, las redes de Resonancia. También incluso podemos dejar información del festival que mencionas para que no se lo pierdan. Y nosotros nos vemos en otro episodio de Mar Adentro. Sí, sobre todo.